El olor a café recién hecho llenaba la cocina aquella mañana de marzo. Sofía Mendoza, de 42 años, vertía el líquido oscuro en 2 tazas de cerámica blanca, las mismas que había comprado en su viaje de aniversario a Sevilla 5 años atrás. Afuera, la primavera de Barcelona comenzaba a despertar con sus primeros rayos tibios. Pero dentro de aquel apartamento en el barrio de Gracia, el ambiente estaba a punto de congelarse para siempre. Javier, su esposo de 18 años de matrimonio, entró a la cocina con el teléfono aún en la mano. Tenía 45 años, pero últimamente parecía más joven. Había empezado a ir al gimnasio, a vestirse diferente, a usar perfumes que ella nunca le había visto. Sofía lo había notado todo, pero había elegido ignorarlo, creyendo que era solo una crisis de mediana edad pasajera. «Sofía, tenemos que hablar», dijo él con voz tensa. Evitando su mirada, ella sintió como el estómago se le contraía. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando tenía malas noticias que dar. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando las tazas sobre la mesa con manos que ya comenzaban a temblar. Javier se sentó, pero no tocó el café. Jugueteaba nerviosamente con su anillo de matrimonio, girándolo una y otra vez. El silencio se extendió como una mancha de aceite. «He conocido a alguien», soltó finalmente, las palabras cayendo como piedras. «Se llama Natalia. Tiene 28 años. Trabajo con ella en la oficina nueva». El mundo de Sofía se detuvo. Los sonidos se volvieron lejanos, amortiguados. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el tráfico de la calle, su propia respiración entrecortada. «¿Qué?», susurró, aunque había escuchado perfectamente. «Me enamoré de ella», continuó Javier, ahora con más firmeza, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Es diferente. Me hace sentir vivo otra vez. Joven. Contigo todo se ha vuelto rutina. Sofía, llevamos años siendo compañeros de piso, no esposos». Cada palabra era una puñalada. Sofía se aferró al borde de la mesa. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz quebrada. «¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome?». 6 meses, 6 meses. Medio año de mentiras, de besos falsos, de te amo vacíos». Sofía recordó las noches en que él había llegado tarde, oliendo a otro perfume, las veces que había estado en reuniones los fines de semana, los mensajes que escondía. «Javier, tenemos 18 años juntos», dijo ella, las lágrimas comenzando a caer. «Construimos una vida. Superamos la pérdida del bebé, la enfermedad de tu padre, mis operaciones». «Lo sé», interrumpió él, pero su mirada era fría, distante. «Y te agradezco todo eso. Pero ya no soy feliz. Natalia me da algo que tú ya no puedes darme. ¿Juventud?», escupió Sofía con amargura. «¿Eso es lo que quieres? ¿Una chica que no sabe nada de la vida, que no ha pasado por nada contigo?». Javier se levantó, visiblemente incómodo. «No quiero discutir. Ya tomé la decisión. Me voy mañana. Mi abogado te contactará para el divorcio. La casa es tuya, no quiero nada, solo déjame ir en paz». Sofía lo miró como si fuera un extraño. Y en ese momento lo era. «¿En paz?», repitió ella con una risa amarga. «Destruyes nuestra vida y quieres paz. Vete. Vete ahora mismo». Javier asintió casi aliviado. Salió de la cocina y Sofía escuchó sus pasos hacia el dormitorio, el sonido de maletas siendo arrastradas, la puerta principal abriéndose y cerrándose, y entonces, el silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Sofía se quedó allí, mirando las 2 tazas de café que ya se enfriaban, una llena, otra intacta, como su matrimonio, como su corazón. Los primeros meses fueron un infierno. Sofía apenas podía levantarse de la cama. Había perdido 8 kilos. Su cabello se caía en mechones, y las ojeras marcaban su rostro como cicatrices. Las amigas intentaban animarla, pero sus palabras sonaban huecas. «Eres fuerte, mereces algo mejor, el tiempo cura todo». Mentiras bien intencionadas. Una tarde de junio, mientras revisaba redes sociales, un masoquismo que no podía dejar, vio una foto. Javier y Natalia en Ibiza, bronceados, sonrientes, abrazados. El pie de foto decía: «Con el amor de mi vida». Sofía sintió la bilis subir por su garganta, pero algo más surgió. No era solo dolor, era rabia. Rabia pura, ardiente. Cerró el teléfono y se miró al espejo. La mujer que veía no era ella. Era un fantasma, una sombra derrotada. Y en ese momento tomó una decisión. No iba a quedarse destruida. No le daría ese placer. Al día siguiente, se inscribió en un gimnasio. No por él, sino por ella. Comenzó con terapia psicológica. Empezó a leer libros sobre resiliencia, sobre reconstrucción personal. Retomó su vieja pasión, la fotografía artística que había abandonado cuando se casó. Sofía había estudiado Bellas Artes en su juventud, pero Javier siempre la había convencido de que era un hobby, no una carrera seria. Ahora, sin nadie que la desalentara, comenzó a crear. Fotografías de Barcelona al amanecer, retratos de personas anónimas en el metro, composiciones abstractas que capturaban la soledad y la belleza. Un año después del divorcio, su trabajo fue seleccionado para una exposición colectiva en una galería del Born. Era pequeña, modesta, pero era suya. Vendió 3 piezas, luego 5, luego 10. Los siguientes años fueron una escalada constante. A los 44, Sofía abrió su propia galería en el Eixample. A los 46, publicó un libro de fotografía titulado Después del silencio, que fue un éxito editorial inesperado.
A los 48, sus obras se exhibían en Madrid, París, Berlín. Había transformado su dolor en arte, su soledad en fortaleza, su abandono en independencia. Físicamente también había cambiado. No era más joven, las arrugas seguían allí, las canas también, pero irradiaba algo diferente, confianza, paz interior, belleza que no dependía de la edad, sino de la plenitud. Conoció a gente interesante, artistas, escritores, fotógrafos. Tuvo algunas citas, algunas aventuras breves, pero nunca buscó llenar el vacío con otra persona. Había aprendido a estar completa sola. Era una tarde lluviosa de octubre, 7 años después de aquella mañana en la cocina. Sofía estaba en su galería, preparando una nueva exposición sobre retratos de resiliencia. Las paredes blancas estaban llenas de fotografías de mujeres de todas las edades, todas con historias de superación. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales creando un ritmo constante, casi meditativo. El olor a madera barnizada y café recién hecho llenaba el espacio. Sofía revisaba las últimas impresiones cuando escuchó la campanilla de la puerta. Levantó la vista distraídamente y se quedó congelada. Javier estaba en la entrada, empapado, con el cabello pegado a la frente. Pero no era el mismo hombre que había visto 7 años atrás. Había envejecido brutalmente. Ojeras profundas, arrugas marcadas, el cabello ahora completamente gris y ralo. Vestía jeans desgastados y una chaqueta que había visto mejores días. Parecía tener 60 años, no 52. Sofía, dijo con voz ronca, casi inaudible. Ella no respondió. Simplemente lo observó, como observaría a un cuadro en una exposición. Analítica, distante. ¿Qué haces aquí?, preguntó finalmente, con tono neutro. Javier dio un paso adelante, las manos temblando. Necesitaba verte. Necesitaba hablar contigo. Sofía dejó las fotografías sobre el escritorio y cruzó los brazos. Habla. Él miró alrededor, viendo las paredes llenas de arte, los premios enmarcados, la elegancia del lugar. Sus ojos se llenaron de algo parecido al arrepentimiento. Vi tu entrevista en El País, dijo. Leí sobre tu éxito, tu libro, tus exposiciones. Yo no sabía que habías logrado todo esto. No tenías por qué saberlo, respondió ella con calma. Dejaste de ser parte de mi vida hace mucho tiempo. Javier asintió, tragando saliva con dificultad. Cometí un error. El peor error de mi vida. Sofía enarcó una ceja, pero no dijo nada. Dejó que el silencio lo presionara. Natalia me dejó hace 3 años, continuó él, la voz quebrándose. Me cambió por alguien más joven, más exitoso. Dijo que me había vuelto aburrido, que ya no era el hombre del que se enamoró, una ironía tan perfecta que casi dolía. Sofía no pudo evitar una sonrisa amarga. ¿Y vienes a mí a buscar consuelo? ¡No!, exclamó él. Vengo a pedirte perdón, a decirte que tenías razón, que fui un idiota, un cobarde. Destruí lo mejor que tenía por una fantasía estúpida. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, lágrimas reales, desesperadas. Perdí mi trabajo hace 2 años. La empresa quebró. Natalia se llevó los ahorros cuando se fue. Vivo en un estudio diminuto en Hospitalet. No tengo nada, Sofía. Absolutamente nada. Javier se acercó más, con las manos extendidas en súplica. Por favor, necesito una segunda oportunidad. Sé que no la merezco, pero todavía te amo. Siempre te amé. Solo fui demasiado estúpido para verlo. Sofía lo miró largamente. Podía ver cada arruga, cada cana, cada señal de los años duros que había vivido. Parte de ella, una parte muy pequeña, sintió lástima. Pero otra parte, la más fuerte, sentía algo completamente diferente. Liberación. ¿Me amas?, preguntó con voz suave pero firme. ¿O amas la idea de no estar solo? ¿O quizás amas la estabilidad que crees que puedo ofrecerte ahora? Javier titubeó, y esa vacilación fue suficiente respuesta. Yo te necesito, Sofía. Por favor. Ella caminó hacia la ventana, observando la lluvia caer sobre las calles de Barcelona. Recordó aquella mañana en la cocina, el café frío, las lágrimas, el dolor insoportable. Recordó las noches llorando sola, los meses de terapia, el trabajo duro para reconstruirse. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo sin voltear. Cuando me dejaste pensé que moriría. Literalmente pensé que no sobreviviría al dolor. Tenías razón en una cosa, nuestra vida se había vuelto rutina. Pero no porque el amor se hubiera acabado, sino porque yo había dejado de existir como individuo. Me había convertido solo en tu esposa. Javier escuchaba en silencio, con la cabeza baja. Tu abandono fue el regalo más cruel y más valioso que alguien me ha dado, continuó Sofía. Me obligaste a encontrarme a mí misma, a recordar quién era Sofía antes de ser la esposa de Javier. Y descubrí que esa mujer era increíble. Se giró para mirarlo directamente a los ojos. Ahora tengo una vida que amo, trabajo que me apasiona, amigos reales, paz mental. No necesito a nadie para sentirme completa. Pero podríamos intentarlo, insistió él con desesperación. Empezar de nuevo. Yo he cambiado, Sofía. He aprendido. Has aprendido que las consecuencias duelen, lo interrumpió ella. No es lo mismo que crecer. Vienes aquí porque estás solo y asustado, no porque me ames verdaderamente. Y ¿sabes qué, Javier? Está bien. No te guardo rencor. Sacó del bolsillo de su chaqueta su vieja alianza matrimonial. La había guardado todos estos años, no por nostalgia, sino como recordatorio. La colocó sobre el escritorio. Este anillo representaba una promesa que tú rompiste, pero hoy lo dejo ir, no con rabia, sino con gratitud.
Me enseñaste una lección valiosa, que el amor propio es más importante que cualquier amor romántico. Javier miró el anillo con ojos llorosos, luego a ella. ¿No hay ninguna posibilidad?, susurró. ¿Ni siquiera como amigos? Sofía negó suavemente con la cabeza. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. No por venganza, sino por respeto propio. Te deseo lo mejor de verdad. Espero que encuentres tu camino. Pero ese camino no me incluye. Caminó hacia la puerta y la abrió. La lluvia seguía cayendo con intensidad. Adiós, Javier. Él se quedó allí unos segundos más como esperando un milagro. Pero al ver la determinación en los ojos de Sofía, finalmente asintió derrotado y salió a la lluvia. Sofía cerró la puerta despacio y respiró profundo. No sentía triunfo ni satisfacción, solo paz. Una paz profunda y sanadora. Esa noche, en su apartamento luminoso con vistas a la Sagrada Familia, Sofía se preparó una taza de té y se sentó en su sofá favorito. Abrió su computadora y comenzó a editar fotografías de su nueva serie. En su mente, recordó las palabras de su terapeuta años atrás. El cierre no siempre viene con disculpas o explicaciones. A veces el cierre es simplemente decidir que ya no necesitas nada de esa persona. Sonrió para sí misma. Tenía 49 años. Había perdido 18 años de matrimonio y ganado 7 años de autodescubrimiento. Y si pudiera volver atrás y cambiar algo, no lo haría. Porque ese dolor la había esculpido en la mujer que era ahora. Su teléfono vibró. Era Carla, su amiga y socia en la galería. ¿Cena mañana? Quiero contarte sobre la oferta de Nueva York para tu exposición. Sofía respondió con un emoji sonriente y dejó el teléfono. Afuera, Barcelona brillaba bajo las luces nocturnas. La lluvia había cesado y el aire olía a tierra mojada y posibilidades nuevas. En algún lugar de la ciudad, Javier probablemente seguía lamentando sus decisiones. Pero Sofía ya no cargaba con ese peso. Se acercó a la ventana con su taza humeante y miró su reflejo en el cristal. Vio canas, arrugas alrededor de los ojos, cicatrices invisibles en el alma. Pero también vio fuerza, dignidad y algo que no había visto en años durante su matrimonio. Felicidad genuina. Gracias por irte, susurró al universo. Me devolviste a mí misma, y mientras la ciudad dormía, Sofía Mendoza, fotógrafa, artista, mujer renacida, levantó su taza en un brindis silencioso. No por lo que había perdido, sino por todo lo que había ganado en el camino. Porque a veces, la vida te quita algo para darte la oportunidad de construir algo mucho mejor. Y ella había construido una obra maestra. Su propia vida, en sus propios términos, sin disculpas ni arrepentimientos, el reloj marcaba las 11 de la noche. Mañana sería otro día lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía esperaba el futuro no con miedo, sino con emoción. La segunda oportunidad que Javier buscaba nunca llegaría. Pero Sofía había encontrado algo mucho más valioso. Una primera oportunidad para vivir su vida plenamente, sin sombras del pasado. Y eso, comprendió, era el verdadero final feliz.